Cuando dejamos que esta sensación de frustración, de desolación, de desánimo, de impotencia se adueñe de nosotros, estas hormonas empiezan a afectar profundamente a las estructuras de la memoria. De hecho, tienen la capacidad de combinarse con un mediador que es el glutamato en el lóbulo temporal y empezar a matar neuronas de la memoria. Neuronas de la capa K3. Por eso se ha podido demostrar cuando se ha metido personas como nosotros conscientes en cascos como de tomografía de emisión de positrones, que cuando permanentemente tenemos la sensación de que nos tenemos que adaptar a ese famoso cambio para el que no nos sentimos preparados, esta ansiedad continua pero larvada lleva a la depresión. Cuando estas personas han sido metidas en los cascos de emisión de positrones que permiten fotografiar el cerebro mientras se piensa, los hipocampos, los centros de la memoria, habían perdido el 20% de su volumen. 20% de neuronas muertas, teniendo en cuenta que es uno de los dos únicos tipos de neuronas que se reproduce. Si no, habrían perdido el 80%. Nos sentimos paralizados porque el juicio que ha hecho nuestra mente entrenada en la limitación y no en la abundancia es que no somos capaces. Aparte de esta muerte de neuronas, se ha podido observar algo que nunca antes había sido fotografiado. Cambia totalmente el riego del cerebro. Mirad, esta zona anterior tiene solo 400.000 años de antigüedad. Y en estos 400.000 años de antigüedad se generó la estructura más sorprendente que conocemos. Aquí se inventa el futuro. Aquí buscamos alternativas para hacer frente a los problemas. Aquí están los centros de la atención. ¿Sabéis qué curioso? Cuando más necesitamos estos centros, cuanto más claridad y perspectiva necesitamos, cuanto más imaginación y finura precisamos, esta zona se queda sin sangre. Y toda la sangre se va a las profundidades del cerebro, a estructuras muy antiguas que tienen 350 millones de años de antigüedad. Existían en los tiburones primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ante una situación de cambio experimento estas emociones y me dejo atrapar por ellas, en realidad las hormonas y los procesos cerebrales hacen que no pueda salir de ello. ¿Por qué? Primero porque mi área prefrontal no funciona, con lo cual ¿cómo voy a tener claridad para solucionar? Por eso cuando todos estamos enganchados en el mundo emocional y tensos, ¿a que no pensamos con claridad? ¿Cómo vamos a pensar con claridad si no tenemos riego en la zona prefrontal? ¿Y qué es lo que hacen estas estructuras de 350 millones de años? Posicionarnos. ¿Para qué? Para sobrevivir. No para imaginar, no para inventar, no para crear, no para tener perspectiva. Reacciones súper bruscas y súper rápidas, 40 milésimas de segundo. Ataque, huida o bloqueo. Veamos las reuniones en las empresas y veremos con cuantísima frecuencia se ponen en marcha estos procesos y la gente se ataca, se queda bloqueada. No quiero hablar más de esto, o se van. No puede haber generación de valor, no puede haber creatividad si nosotros no pensamos que podemos influir en cualquier circunstancia por compleja que sea. ¿De dónde viene la palabra apatía? Viene del latín apatia. Y apatia tiene dos significados radicalmente diferentes, fijaros, completamente diferentes. Apatia, por un lado, quiere decir impasibilidad del ánimo, imperturbabilidad del ánimus, del alma, frente al sufrimiento. Qué cosa tan hermosa esa ecuanimidad, tan trabajada por los estoicos desde la época de Zenón y después por Séneca. Un hombre que entendía que esa imperturbabilidad del ánimo frente a las dificultades de la vida era clave para la felicidad. Sin embargo, no es ese el concepto que vamos a analizar ahora de apatía. El concepto es el otro significado. Es la dejadez, es la desidia, es la falta de energía, la falta de entusiasmo, la falta de motivación. ¿Y qué refleja
la apatía. Fijaros, la apatía refleja sobre todo una indiferencia. ¿Pero indiferencia acerca de qué? Indiferencia a cualquiera de los 5 aspectos de la vida de cualquier ser humano. Puede ser indiferencia hacia el aspecto físico, fisiológico. Puede ser indiferencia hacia el aspecto psicológico, el emocional, el social o el espiritual. Ya que todo ser humano se mueve en esas 5 facetas. Tenemos una fisicalidad, una espiritualidad, una psicología, una emocionalidad y una sociabilidad. Y la pregunta es, ¿cuáles son las causas de esa apatía, de esa desidia? Porque causas existirán seguro. Pues fijaros, si había 5 planos de la vida humana, físico, psicológico, emocional, social y espiritual, también hay 5 causas de esa apatía. El primero es la ignorancia, el no saber, la falta de conocimiento. El segundo es la falta de reflexión. El tercero es el miedo a cometer errores. El cuarto es la pereza. Y el quinto, atención porque este es clave, es la incapacidad aprendida. Y vosotros os preguntaréis, o nos preguntaremos nosotros, ¿la incapacidad se puede aprender? Si yo me siento incapaz a la hora de aprender un idioma, de manejar un programa de ordenador, de relacionarme con otras personas, ¿es posible que yo no sea así, que no tenga esta incapacidad en mi origen? ¿Es posible que la haya aprendido? Sí, rotundamente sí. La incapacidad se puede aprender. Y se puede aprender incluso a nivel de los roedores. Posiblemente os suene una de las figuras más importantes actualmente en el mundo, en psicología, el padre de la psicología positiva, Martin Seligman, uno de los experimentos que hizo en su época más juvenil, con ratitas que estaban metidas en una caja, en una jaula, y había cuadraditos, de tal manera que recibían descargas eléctricas. El equipo de Seligman generaba ciertas descargas en ciertas zonas de la jaula. Esto que hizo que obviamente las ratas, para evitar esas descargas y ese sufrimiento, intentaran evitar eso mismo, aprendiendo dónde estaban las zonas de descarga. Cuando ellas creían que lo habían aprendido, los colaboradores de Seligman cambiaban las zonas a las que transmitían la descarga eléctrica, con lo cual las ratas llegaron a aceptar, a resignarse de que ellas no podían hacer nada. ¿Sabéis lo que le pasó a esas ratas? Lo que les pasó. Entraron en un estado de apatía. Se quedaron en un rincón y todas murieron. Solas. Murieron. Luego estamos hablando de algo importante. De algo que puede estar limitando nuestras vidas. Limitando que nuestras vidas sean un ejemplo de crecimiento, evolución y plenitud. Y si conocemos que la apatía puede afectar a todas las facetas del ser humano, si conocemos las causas de la apatía, ¿qué podemos hacer para superar esa apatía? Pues imaginaros una V de victoria. El primer brazo de la V es el darte cuenta del precio que has pagado, del precio que estás pagando y del precio que vas a pagar por no gestionar eso que se llama apatía. Ese es el primer brazo de la V. Y el segundo brazo de la V es encontrar una palanca emocional. Es decir, una razón lo suficientemente potente para ti como para que digas, se acabó la apatía en mi vida. Y me encantaría proponeros algunas razones para dar más fuerza a esa palanca. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de la apatía en la vida física del ser humano? No cuidarte, no hacer ejercicio físico, no dormir un número adecuado de horas, no comer de una manera correcta. Pues fijaros, tiene varios efectos. El primero ya es muy claro. Se acorta la vida. Está más que demostrado que acorta la vida. Segundo, ¿sabéis que cuando hacemos ejercicio físico, cuando nos movemos,
generamos nuevas neuronas en el hipocampo que controlan los centros del miedo en las amígdalas. Pero es importante aquí hacer una parada, ¿eh? Las amígdalas de las que estoy hablando están en el cerebro. En una ocasión se me olvidó decirlo en un curso y una persona casi se me cae redonda. Se puso muy pálida. Como soy médico, obviamente reconocí la situación. Me acerqué y le pregunté, ¿te encuentras bien? Y me dijo, no. Digo, ¿qué te pasa? Estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. Amígdala viene del griego almendra y es la forma que tienen estos núcleos cerebrales. Pues bien, en el 2002 el instituto más avanzado del mundo en neurociencias, el Salk, demostró que cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros aceleramos el corazón y la respiración, damos paseos, subimos escaleras, montamos en bicicleta, cosas sencillas, aumenta la población de neuronas que controlan el centro del miedo, con lo cual nuestra estabilidad emocional es mayor. ¿Qué pasa si no cuidamos nuestra vida psicológica? ¿Qué pasa si no leemos, si no reflexionamos, si no compartimos? No hay neuroplasticidad. No se forman nuevas conexiones neuronales. Realmente el cerebro humano responde como un músculo. Si lo usas, lo potencias. Si no, lo pierdes. ¿Y la faceta emocional? No quiero amar porque no quiero sufrir. Pero por favor, si las emociones, tanto la tristeza como el entusiasmo como la pasión, son parte de nuestra vida, si el dolor es el termómetro del amor, si sufres es porque amaste mucho. Qué pena aquellos que nunca han amado y por tanto nunca pueden sufrir. No conocerán la belleza del amor. Pero es que además, a nivel cerebral, lo sabemos perfectamente desde los estudios de Teresa Maville en Harvard. La creatividad es hija de la pasión. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. Si tú quieres crear un nuevo futuro lleno de posibilidades, has de apasionarte. No es un tema de que solo el intelecto te lleva, es que el intelecto se abre cuando tú te entusiasmas y te apasionas por algo. ¿Y la faceta social? Los seres humanos somos seres de encuentro. Cuando el oxígeno y el hidrógeno se juntan, surge agua, es la base de la vida. Igual pasa con los seres humanos. Cuando dos seres humanos de distintos países, distintas culturas, distintas formas de pensar, se respetan, se interesan los unos por los otros e intentan, buscan encontrar un camino para la colaboración, de ahí surge la magia. ¿Y qué os voy a contar de un mundo que no quiere saber muchas veces nada de la espiritualidad? Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII después de Cristo, dijo: todos los pecados del hombre, la palabra pecado viene del arameo zazín, todos los errores del hombre proceden del mismo origen, la soberbia. La espiritualidad no implica tener una religión, sí implica encontrar el verdadero sentido en tu vida. Porque eso, como decía Helen Keller, es lo que te va a dar la fuerza. Si miras al sol, no podrás ver la oscuridad. Y por eso os animo muchísimo a que encontréis vuestra palanca emocional, para que podáis decir con firmeza, con fe y con confianza: está en mí, yo puedo, vaya que sí puedo. Gracias. Vamos a hablar de los sueños. ¿De qué sueños estamos hablando aquí? Estamos hablando de esas imágenes, esas aspiraciones que una persona, cuando las tiene, nota que le llevan a otro nivel. ¿A qué me refiero? Empieza a sentir una pasión, empieza a sentir una ilusión, empieza a notar un entusiasmo, porque de alguna manera, aunque sea sutilmente, toca la posibilidad de una realidad que actualmente se le escapa. ¿Por qué son tan importantes los sueños? Los sueños son tan importantes porque colocan a la mente en un plano radicalmente distinto al usual.
Cuando una persona se siente profundamente inspirada, profundamente movida para alcanzar algo, para experimentar algo en su vida, el cerebro empieza a operar de una manera radicalmente distinta. Por ejemplo, hace falta mucha creatividad para alcanzar un sueño. Se sabe que la creatividad es hija de la pasión. Un sueño apasiona y por tanto un sueño ayuda a ser más creativo. Se sabe que la inteligencia es básica a la hora de encontrar formas de superar los obstáculos. Se sabe que la pasión abre la inteligencia. Es profundamente erróneo, con la investigación que hoy en día tenemos, pensar que la inteligencia es una cualidad o una capacidad o una competencia fija. La inteligencia es como una ventana, se puede abrir o se puede cerrar, y es la pasión, es la ilusión lo que abre esta ventana de la inteligencia. ¿Qué ocurre? Ocurre que todos tenemos primero un gran desconocimiento de nosotros mismos y segundo, terror al fracaso. Y muchas veces matamos el sueño en la fase de semilla, con lo cual no le damos ni siquiera la opción de convertirse en una pequeña planta y luego en un árbol espléndido. El error del ser humano es que a los sueños les llama utopías. Y cuando les llama utopías, les quita todo el poder movilizador. Los sueños son probablemente las experiencias más hermosas que podemos tener las personas, porque son las que nos invitan a sacar lo mejor que hay dentro de cada uno. Pero esto exige salir de la zona conocida, del status quo, de cómo nos hemos definido a nosotros mismos, y explorar facetas que nos son de momento completamente desconocidas. Y como nos encanta controlarlo todo, pues ante la incertidumbre nos bloqueamos, nos quedamos paralizados y dejamos de explorar. La zona de confort es la zona más peligrosa en la que se puede estar, la más peligrosa. Curiosamente da una alucinación de seguridad, pero no es así. La zona de confort es el lugar en el que nos hemos acomodado a vivir y sin embargo nos impide todo crecimiento y evolución. El mundo está constantemente evolucionando y si nosotros no crecemos y evolucionamos, nos quedamos atrás. Luego, hay que tener muchísimo cuidado con la autocomplacencia y hay que tener mucho cuidado con considerar que la vida está para sobrevivirla en lugar de para vivirla. Número 2, el miedo. El miedo va a ser nuestro compañero toda la vida. Nacimos con miedo y moriremos con miedo. Es decir, el momento en el que, si tenemos tiempo para darnos cuenta, llegue nuestro punto final, posiblemente también experimentaremos el miedo. Entonces yo creo que el problema no es el miedo, es nuestra relación con el miedo. El miedo lo único que nos pide es que seamos sensatos y cautos. No nos pide que vivamos asustados. Es inherente. Claro, hay una parte de nuestro cerebro que ha de proteger la vida y nos dice sé sensato, es decir, si estás en la selva y ves un león, no te acerques a acariciarlo, haz lo que puedas para salir adelante. No es malo sentir miedo, hay que saber afrontarlo. No, lo que pasa es que hay un tipo de miedo que a mí me gusta más llamarlo pánico y que procede de la mente y que nos proyecta todo tipo de horrores que nos puede pasar si las cosas salen mal. Y ese es el miedo que hay que superar. Y el miedo no se supera no sintiéndolo, el miedo se supera sintiéndolo y a pesar de eso dando un paso adelante porque hay algo de suficiente importancia para ti como para que no permitas que el miedo te pare. Por tanto, el antídoto del miedo es tu nivel de compromiso. Si tienes un nivel de compromiso realmente grande, realmente fuerte, el miedo no te parará. ¿Sentirás miedo? Sí, pero harás las cosas a pesar del miedo. Tenemos la idea de que los cambios radicales en la vida de una persona son eventos. ¿Qué es un evento? Algo que sucede súbitamente. De repente una persona cambia. Y no nos damos cuenta de que esto carece de todo tipo de realismo. Los cambios radicales en una persona son fruto de que esa persona en un momento determinado de su vida tomó una decisión firme. Y a lo largo de una serie de días, meses y años, ha mantenido esa decisión a pesar de dificultades, obstáculos, incomodidades e inseguridades. Y al cabo de meses, años, algo fundamental se transforma. Lo importante es darse cuenta que no se transformó ese día donde apareció la nueva cualidad,
sino que lo que ha surgido es el resultado de un montón de días, de meses y de años, donde esa persona ha mantenido su compromiso y cada vez que se ha caído, cada vez que ha fracasado, se ha vuelto a levantar. No hay, en mi experiencia, cortocircuitos en esto. No hay caminos fáciles. Por eso, para mí la palabra clave es compromiso. ¿Estás lo suficientemente comprometido en tu decisión como para que la vida te haga un test cada día y lo superes? ¿Estás lo suficientemente comprometido para seguir adelante a pesar del dolor, a pesar de la dificultad, a pesar de los obstáculos? ¿O en cuanto te caigas vas a decir, no, esto no funciona? Al final es eso, es el compromiso. Y lo que sabemos, y esto lo sabemos muy bien en neurociencias, es algo muy sencillo y muy de sentido común, que a veces se nos puede escapar. Cuando una persona está de verdad comprometida, al cerebro no le queda otra salida que abrir la ventana de la inteligencia y la creatividad para buscarle una solución. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como no persistimos, como ante el dolor echamos para atrás, como ante el dolor nos sentimos pequeños, le damos al cerebro una salida fácil. Y si el cerebro tiene una salida fácil, olvidémonos de que busque una solución. La mente es una estructura, por llamarla de alguna manera, con un poder, con una potencia difícil de describir y cuyo impacto se ha podido ver en el campo de la medicina. Lo que ocurre es que la mente, sobre todo una parte de la mente, se llama la mente egoica, tiene la tendencia a teñir las cosas de una forma oscura, a maximizar la sensación de riesgo, a minimizar la sensación de capacidad. Y esto genera unas limitaciones que las vivimos como reales cuando son solo mentales. Por eso, cuando la mente se estira, cuando la mente se amplía, la realidad nunca se vuelve a ver de la misma manera. Se alcanza una percepción diferente de la realidad. Y por eso yo creo que para ser realista hay que tener ese sueño del que se hablaba antes, que es un sueño radical, y teniendo ese sueño radical, es decir, sabiendo lo grande de esa empresa, de esa gesta, cada día dar un paso pequeño, pero pensando en grande. Esto es maravilloso, y cualquier persona que nos esté escuchando que le guste la cocina, por su propia experiencia sabrá que es así. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo, incluso a grandes maestros de la cocina, decir, con los mismos ingredientes, exactamente con los mismos, si a mí me hace ilusión preparar ese plato, porque es para una persona querida, el plato sabe mejor que si lo tengo que preparar porque tengo que prepararlo como obligación. Pero esa es actitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese ingrediente no fácil de captar, no fácil de entender por la razón, por la conciencia ordinaria, que es el cariño que pones en algo, tiene un impacto tremendo. Por eso, un paso pequeño, pero cuando sabes que ese paso te está llevando a algo grande, es un paso que tiene un impacto radicalmente distinto. Lo que mueve al ser humano de verdad, lo que al ser humano auténticamente le lleva a aflorar la mejor versión, es que el tipo de sueño que tenga le ayude a mejorar como persona y le ayude a contribuir al bienestar de otros seres humanos. Si el sueño que tiene es un sueño para ser alabado por los demás, si es un sueño para obtener reconocimiento, para obtener posesiones, para obtener dinero, para ser popular, ese sueño no tiene fuerza para mover el aspecto realmente grande del ser humano. ¿Por qué? Porque en el primer caso, ese sueño está vinculado a una dimensión de la persona que se llama el ser, y en el ser es donde está la gran fuerza de la persona. Mientras que en el segundo caso, cuando yo persigo un sueño para que los demás me admiren por el logro, para obtener una gran cantidad de reconocimiento o de dinero, o para ser una persona muy popular, ese sueño está movido por el ego. El ego no tiene ningún poder. La única capacidad que tiene el ego es de engañarnos. No permitan que nadie decida su potencial.
no permitan que nadie decida hasta dónde pueden llegar en la vida. Porque eso solo lo conoce quien les creó. No las personas que les despidieron o que no les facilitan que encuentren un trabajo. Esta sensación potente, plena, de confianza en su valor y en su capacidad les ayudará muchísimo, no solo en la vida, sino a la hora de encontrar ese espacio que desde luego merecen donde puedan llevar a cabo su desempeño profesional.